días 17 de julio, ayer, el Día de la Paz, se ha celebrado con mucho ímpetu, distintas organizaciones sociales, gobierno, instituciones, en fin, simplemente un saludo fraterno a todos los paseños, paseñas, en este día, en lo que va a ser, ayer, perdón, y de lo que va a ser hasta fin de mes, ¿no? Entonces, un abrazo, un saludo a todos mis amigos, amigas y a toda la población, ¿no? que ha disfrutado de estas actividades. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante respecto a lo que es el colonialismo. ¿Qué entendés por colonialismo? Siempre nos hemos preguntado ese tema, siempre el presidente lo ha dado a relucir en distintas esferas, desde distintos, cuando le tocó intervenir, y realmente me parece importante tocar este tema. Me parece importante este tema porque en realidad no se sabe hasta qué punto es fácil concebirlo y si realmente tiene relación con nuestra manera de vivir. Uno se imagina desde la era colonial, el colonialismo, que hemos sido conquistados por los españoles, que venía a tierras americanas, etcétera, etcétera. Pero de ahí avanzar un poco más, porque esto también del colonialismo se ha ido fusionando con el imperialismo, todavía habría que diferenciar muchos conceptos y conceptualizar. En ese sentido, he invitado a Esther Calderón, Esther, politóloga, filósofa, no, de la carrera de filosofía, también. También, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Esther, gracias por estar acá. Gracias a ti. Un placer de tenerte y qué mejor persona que tratar contigo este tema respecto a lo que es el colonialismo. Pero, ¿qué entendemos, Esther, por colonialismo? Primera pregunta. Bueno, primeramente gracias por la invitación. Creo que es importante siempre trabajar con conceptos contrapuestos, ¿no? Es decir, si vamos a hablar de colonialismo, por una parte tenemos que también relacionarlo con su concepto opuesto, que sería descolonización, ¿no? Entonces, para entender un poco qué es el colonialismo, podemos empezar por el concepto opuesto, ¿no? Que es lo que tanto el gobierno y las tendencias políticas contemporáneas han trabajado en este tiempo, ¿no? Entonces, tal vez podemos empezar brevemente definiendo lo que es la descolonización, ¿no? Que es una forma de pensamiento y también de acción que busca establecer una postura crítica frente a la modernidad, ¿no? Y cuando hablamos de una postura crítica estamos pensando en cuestionar, por ejemplo, la forma de hacer política, ¿no? Pensar en cuestionar la forma de ejercer el poder, por ejemplo, la forma de pensar en relación a las demás personas. Bueno, es un tema un poco amplio, pensando en lo que se propone cuestionar, es decir, la descolonización establece esta postura crítica también frente a lo que ha sido la colonia a partir de la invasión española, ¿no? Es decir, qué valores, qué formas de pensar se han impuesto a partir de la colonia, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la política, cómo se entiende el poder, ¿no? Y ahí hay es importante entender que desde la colonia el poder ha sido entendido y ha sido ejercido como dominación, por ejemplo, ¿no? Es decir, asumiendo una relación de verticalidad, uno manda y los demás obedecen, ¿no? Entonces, la política, por otro lado, ha sido ejercida de un modo individualista, ¿no? Es decir, solamente existe un líder y los demás son los que tienen que obedecer. La política o la ciencia política ha sido entendida como la ciencia del poder, ¿no? Y vamos a ver cómo con la descolonización todos estos conceptos lo que se busca es cuestionarlos y plantear otros conceptos a partir de lo que son ya las vivencias que se quiere recuperar, por ejemplo, de nuestros pueblos indígenas o de los pueblos ancestrales. Pero bueno, creo que a lo largo del diálogo vamos a poder profundizar más en esto. Entonces, Esther, en ese sentido, ¿hay una relación intrínseca entre colonialismo y descolonización? Claro, porque uno entendiendo desde la conquista a lo que ya es América Latina, es que se les ha descolonizado, se les ha quitado su propiedad, ¿no? Se les ha quitado su manera, su cultura y se han puesto unas nuevas instituciones, se han puesto una nueva cultura
Es decir, que en ese sentido también podríamos hablar de descolonización o de colonialismo, ¿no? Entonces hay una relación intrínseca en ambos conceptos. Sí, efectivamente, ¿no? Y es importante, como parte de la descolonización, llamar a los sucesos por su nombre, ¿no? Es decir, el pensamiento colonizado habla, por ejemplo, del descubrimiento de América, cuando en realidad la forma de dirigirnos a ese acontecimiento es llamarlo como lo que fue, invasión. Fue invasión, fue violencia, fue destrucción, y en ese sentido, por ejemplo, tenemos que reconocer que el colonialismo entró en América, en Latinoamérica, como parte de una estrategia de destrucción de culturas, ¿no? Entonces, lo que nos corresponde a nosotros, y por eso decimos que son conceptos que están fuertemente ligados, es recuperar nuestra cultura, recuperar nuestras creencias, nuestra visión, y eso es parte del proceso histórico que ahora en parte se está viviendo. Perfecto. En otro concepto también respecto a esto, lo que tú mencionabas, fue una era de capitalismo, en su era de oro, un capitalismo salvaje que no ha sido a buenas voluntades, sino ha sido con la fuerza, con la espada, con la Biblia y con esas concesiones, ideologías, que ha sido un vaciamiento ideológico. Y en ese sentido es que llegamos a estas alturas, llegamos a la actualidad en el hecho de que el viceministro, por ejemplo, o el presidente, en una ocasión dijeron, hay que descolonizar. Por ejemplo, cambiar el nombre de las calles Alonso de Mendoza, algunos monumentos, que tienen que ver con el colonialismo. Y uno se pregunta, ¿bastará eso, Esther? ¿Bastará eso para descolonizarnos? Que realmente hay tantas ideas, pero, en fin, no hay una respuesta. Sí, efectivamente, creo que hay que diferenciar los cambios que se producen en las estructuras materiales, que por ejemplo es el tema de si se van a cambiar o no se van a cambiar las calles, o el hecho de que existan mujeres indígenas que tienen puestos de autoridad en el gobierno, ministras, viceministras, o el hecho de que el gobierno dialogue con los movimientos sociales, las organizaciones sociales, que se haya impuesto como parte del aprendizaje para los servidores públicos el hecho de hablar una lengua nativa, que son cambios que sí se están produciendo en las estructuras materiales y que son importantes, aunque han sido ampliamente criticados, lo que de ninguna manera desmerece su riqueza y su complejidad, ¿no? Eso por un lado. Pero también hay que entender que es importante producir cambios en las estructuras mentales, es decir, en los sistemas de creencias, ¿no? Entonces, si nuestra mente sigue creyendo que estamos en un país colonizado, el país va a seguir siendo colonizado, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que considerar que no basta con las medidas prácticas, tiene que haber un cambio también en cada uno de nosotros. Entonces, si vamos a establecer una crítica, tenemos que empezar siempre con la autocrítica, ¿no? El cambio, y ahí viene un poco lo que, para intentar responderte, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿No? O sea, ¿por qué no es tan fácil transitar a la descolonización y decir, sí, ya estamos en eso, ya estamos en ese proceso? Porque se trata de un sistema, se trata de un cambio en el sistema de creencias, ¿no? No basta con lo material, no basta con cambiarse de nombre, no basta con ponerse vestimenta indígena, tiene que haber un cambio en la forma de pensar, en las acciones. Es decir, de nada sirve que incorporemos nuevos nombres, nuevas vestimentas y sigamos consumiendo Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que no es una bebida descolonizada, si la podemos llamar así, que no es, que no corresponde con lo que es nuestra cultura, ¿no? Entonces, efectivamente, todavía queda mucho por trabajar. Perfecto, Esther. Vamos a estar tocando este tema justamente respecto a que esto lleva a más, ¿no? Después de la pausa, amigos, amigas, vamos a hablar respecto a este tema de que realmente es más profundo. Es un tema de raíz, es un tema cultural, es un tema de creencias, incluso hasta de espiritualidad. Gracias, Carlitos, por estar acá. Te quería comentarte esto de lo que estábamos hablando respecto a lo que es el colonialismo, respecto a lo que estamos hablando, respecto a la descolonización, que tiene una relación muy intrínseca
hemos definido, hemos conceptualizado con Esther. Y ya que estás tú acá, Carlos, ¿cómo es que tú lo entiendes el colonialismo? Pero desde tu opinión particular, ¿no? O sea, creo que una de las principales características, o una de las principales formas en las que se ha plasmado el colonialismo, los rasgos coloniales dentro de nuestra sociedad, una de sus principales características es definitivamente el racismo, ¿no? Una suerte de concepción pigmentocrática de la sociedad y de la vida que generalmente se traduce en la inferiorización del otro, no solamente de sus rasgos físicos o su fenotipo, sino también de su cultura, su forma de pensar, su propia lengua. O sea, hay por supuesto muchísimas más características de una situación colonial, pero es posiblemente su impronta racista lo que más se ha hecho sentir en Bolivia, lo que más ha afectado a todos los miembros de la sociedad. Yo no esperaría que después del 2005, no estoy diciendo que Evo Morales o que el presidente Morales es, digamos, el principal factor de cambio aquí, ¿no? Pero uno esperaría que después de las elecciones del 2005 o incluso después del 2009, cuando tú ya tienes un presidente indígena, tienes un Estado plurinacional que te reconoce 36 naciones indígenas, que te reconoce formas de democracia como la comunitaria, que te reconoce autonomías indígenas, y así, ya hubiéramos llegado a una especie de fin de la situación colonial de Bolivia, que al menos estuviéramos en un camino seguro hacia la descolonización. Y bueno, la verdad es que a pesar de todos estos avances políticos por una parte, donde además tienes que añadir la existencia de autoridades políticas electas, o sea, o personas en cargos públicos, de hecho, y no solamente elegibles, sino también del Ejecutivo, designables, que los tienen desde los municipios, desde concejales, alcaldes, hasta ministros, viceministros, diputados, senadores, es decir, un montón de personas o de ascendencia indígena o relaciones de alguna manera con la cuestión indígena, ejerciendo cargos de autoridad pública. Y además de eso tienes también la emergencia de nuevos sectores de la economía, ¿no? Que se caracterizan por ser de tez morena, por tener a muchos de sus antepasados en las zonas rurales o en comunidades indígenas, también triunfando en el mundo de los negocios. Entonces, el signo de estos últimos 20 años ha sido innegablemente el empoderamiento político y económico del indígena, y tal vez no estoy exagerando en esto, no creo estar exagerando en esto, pero aún así se sostiene que Bolivia no se ha descolonizado completamente, aún se sostiene de que esto es una situación pendiente por tres razones, porque se considera que el actual proceso de cambio ha instrumentalizado al indígena. ¿Qué problemático no está ese tema de que no hemos logrado descolonizarnos? No, es una pregunta real, no sé si es una afirmación. Por eso, igual sigue siendo polémico, porque vivimos con eso, vivimos ya en un mundo globalizado, hay un sincretismo cultural y todo esto, Esther, pero yendo al desarrollo, Esther, y viendo más perspectivas respecto a lo que era, por ejemplo, hombre y mujer se chachahuarmi, ¿no? Esa complementariedad, llega una cultura machista, ¿no? Y tiene que ver con género, que aún se conserva. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta temática especial, Esther? Bueno, realmente si vamos a hablar de género, es amplia la crítica que se puede hacer, ¿no? Si estamos hablando de descolonización, si estamos hablando de retomar los valores de las culturas indígenas, hablemos específicamente del aymara, del chachahuarmi, por ejemplo, de los sistemas de autoridad que se dan en los ayllus. El varón siempre, el jilacata siempre va acompañado de la mujer, ¿no? De la mamatagla. Es decir, los dos ejercen el puesto de autoridad, no se puede pensar a una persona sola ejerciendo autoridad, ¿no? Entonces ahí efectivamente todavía el proceso de descolonización no ha llegado a las altas cúpulas del gobierno, del poder, ¿no? O sea, tenemos por el momento tanto el presidente como el vicepresidente ejercen el puesto de autoridad, pero solos, sin la compañía que desde la visión andina ejerce complementariedad y da equilibrio, ¿no? Que es la mujer. Entonces, en ese sentido, todavía no estamos avanzando como país, ¿no? Porque ejercer la autoridad
como pares, es decir, varón y mujer juntos, da otras perspectivas, da otras posibilidades de acción, abre otros horizontes, ¿no? Entonces, no hay cambio y prevalece, además me animo a decir, la estructura machista, ¿no? Las formas de pensamiento machistas de ver a la mujer como un objeto, de considerar que la mujer no tiene esa capacidad, ¿no?, de asumir un puesto de autoridad. Y bueno, podríamos ir mucho más lejos, ¿no?, en el tema de la crítica. Perfecto. Carlos, con relación a otra pregunta, si decimos en un momento que la descolonización y el colonialismo en realidad son conceptos intrínsecos, que no hay mucha diferencia, ¿podemos decir que hay una relación del colonialismo con el imperialismo o son totalmente cosas distintas? Bueno, obviamente nuestra situación colonial y la necesidad de descolonizarlos, de descolonizarnos es la consecuencia directa de una situación de dominación en base a un yugo imperial de diferente tipo, ¿no? O sea, ha habido una era de los imperios, ha habido una época en la que la mayor parte del mundo, casi todos los territorios del planeta pertenecían a un pequeño puñado de naciones. Y evidentemente hay el fenómeno que nosotros llamamos imperialismo, la dominación de una nación hacia otras, es una de las causas de nuestra situación colonial, obviamente. O sea, no tendríamos estos problemas si es que los españoles no hubieran llegado, pero posiblemente no reflexionaríamos acerca de otras cosas tampoco. Es decir, se trata de un movimiento de emancipación constante, la lucha política del ser humano, ¿no? O sea, primero desde cuestiones como la descolonización o la despatriarcalización, etc. Pero creo que es importante añadir algo acá. ¿Por qué sostenemos que aún es necesario descolonizarnos? Como les dije hace un momento, en resumen, ahora tenemos autoridades políticas de raigambre indígena, tenemos empresarios muy poderosos de raigambre indígena, tenemos un empoderamiento del indígena político y económico. Entonces, ¿por qué aún es necesaria la descolonización? ¿Cuántas revoluciones más tendría que vivir Bolivia para decir que, bueno, el problema se ha solucionado? Claro. Y la respuesta a esta pregunta es obviamente difícil de dar, pero sí se puede más o menos explicar por qué muchos no están conformes con la actual situación. Son tres razones básicas. La primera es de que se sostiene, uno, que el gobierno en realidad ha instrumentalizado la visión de lo indígena, ha folclorizado la visión de lo indígena, ha creado una versión mansa, alegre, simbólicamente afín a sus propósitos políticos, al mismo tiempo que reprime o ignora al indígena de carne y hueso, ¿no? Que muchas personas utilizan el caso Tivnis para expresar esta situación. La segunda es de que, aunque hubiera habido un empoderamiento empoderamiento político y económico del indígena, este empoderamiento se da en términos occidentales. Claro. Es decir, se lo da dentro de un Estado formal, nacionalista, un proyecto de Estado nacionalista, es ya el indígena subordinado, es el indígena subordinado a un proyecto estatal o estatista o nacionalista, etcétera, pero que realmente no representa las reivindicaciones propias del indígena. Pareciera lo que tú estás hablando, Carlos, que el colonialismo más bien, más allá de que vea aspectos culturales, ideológicos, es más bien un instrumento de dominación. Políticamente todo es un instrumento de legitimación política. O sea, todo puede ser, en el plano de las ideas, todo puede ser utilizado como un instrumento de legitimación política, pero lo mismo que se utiliza para atacar al gobierno también puede ser utilizado para favorecer a la oposición. Es decir, tú puedes acusar a este gobierno de racista, tú puedes, o no de racista, de no ser realmente representativo de los indígenas, y ahí, por así decirlo, el objetivo de muchas de estas reflexiones. Es decir, estoy muy seguro que muchas de estas críticas que sostienen que realmente no había una verdadera descolonización del Estado boliviano parten de una legítima preocupación, por así decirlo, de un movimiento indianista, de un movimiento catarista, que consideran que no es suficiente, ¿no? Que no hay una verdadera descolonización. Pero otra parte, esto también puede ser utilizado como una política diciendo, el MAS realmente no representa a los indígenas, lo cual es una forma de manipulación, si tú quieres, de la causa indígena, porque no hay verdades absolutas. Pero vamos a continuar. Si pensamos como usted como un instrumento de dominación, un instrumento político, llegamos a la conclusión de que se ha cambiado, por ejemplo, de un Estado republicano a un Estado plurinacional.
Hay quienes te dirán, pues ya realmente ha habido un cambio, pero hay quienes dirán, no, mantenemos ciertas estructuras de un del Estado republicano. Entonces no se podría hablar de una descolonización. ¿O cómo ves el panorama, Esther? Efectivamente, las críticas siempre tienen que estar, ¿no? Pero creo que hay que ir más allá y entender que todo proceso de transformación de las estructuras y de las más profundas es un proceso de larga duración, ¿no? Es decir, difícilmente vamos a ver los resultados de aquí a 10 años o 20 años, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que considerar que los cambios históricos toman su tiempo, ¿no? Pueden tardar 30 años, incluso 50, y sin embargo hay cambios que han surgido a partir de este gobierno y que son irreversibles. Por ejemplo, el hecho de que un indígena pueda ocupar un puesto de autoridad, que una mujer pueda ser viceministra. ¿Se puede volver al pasado? No hay cambio. Evidentemente hay cambio y es irreversible. Y lo que tenemos que entender es que ejercer o ser parte del gobierno, estar en la gestión pública, no es complicado, ¿no? Es decir, en el gobierno uno está para actuar y no tanto para pensar. Entonces, cuando estamos hablando del sistema de creencias, también estamos diciendo que a partir del gobierno se tiene que fortalecer los grupos intelectuales y de pensamiento que se dediquen a establecer posturas críticas, a ver en qué todavía falta cambiar, ¿no? Porque a veces el estar en el gobierno y en la gestión pública requiere de tomar decisiones rápidas, de responder a las demandas con una capacidad ejecutiva que muchas veces impide pensar y de esta manera tal vez replantear ciertas acciones, ¿no? Pero el tema de si va a haber o no va a haber cambio, yo creo que todavía es muy prematura la discusión, hay que ver qué pasa en los próximos años. Creo que ya no debemos hablar de colonialismo, de descolonización. Creo que debemos ir a una categoría mayor, a un concepto mayor para entender estas formas, porque vivimos en esa cotidianidad de ciertas estructuras coloniales que se mantienen. O sea, hay cierto sincretismo cultural, insisto, con el tema, incluso el tema de la globalización está por dentro también. Entonces tenemos que ir a un concepto mayor, yo creo, ¿no? Obviamente yo no creo que el problema de la colonialidad sea el más preocupante que tiene Bolivia, ¿no? Pero esa es una visión personal que yo tengo. Para muchos se trata del principal problema de nuestra sociedad, el principal clivaje que afecta que divide al país en, si tú quieres, el de los favorecidos, el de los privilegiados y entre no privilegiados. Pero la pregunta es, nuevamente te lo vuelvo a plantear, ¿cuántas revoluciones necesitaríamos entonces para sostener que ya estamos descolonizados? Evidentemente hemos tenido una serie de avances políticos y económicos que responden tanto a cuestiones estructurales como también a la agencia del movimiento del socialismo, que pueden ser considerados como avances hacia la descolonización durante los últimos años. Y si no se considera que eso es suficiente, y si se considera que aún persisten o aún perviven muchas estructuras racistas dentro del país o muchas estructuras coloniales, entonces creo que la pregunta sería entonces, ¿qué es lo necesario y qué es lo que se puede hacer? Y se trata de una pregunta que debe ser respondida de forma afirmativa, no solamente como una especie de rechazo al Estado cara, si tú quieres. ¿No? Tiene que ser respondida de forma propositiva y no solamente con una negación, porque si no se convierte solamente en una bandera política de tipo partidista, ¿no? En un momento en el que claramente nuestros líderes políticos, y estoy hablando de casi nuestra generalidad de la clase política, no se distinguen por sus brillantes ideas, ¿no? Entonces, creo que es un problema muy profundo. Y justamente a raíz de eso está el excelente libro de Pedro Portugal y Carlos Macusaya acerca de la historia del indianismo y el catarismo, porque más o menos te habla acerca de cuál ha sido la evolución política de esta escuela de pensamiento boliviano que, sostiene que el real indígena debe liberarse a sí mismo. La liberación del indígena, la liberación del indio, no puede darse ni siquiera a través de izquierdas o derechas, sino ser una reivindicación bastante propia. Me parece un punto interesante de partida. No, importante, Carlos, respecto a ese tema. Tú que manejas
los temas amazónicos, Carlos. Quiero aprovecharte la pregunta. El presidente dijo en algún momento que hay que descolonizarnos del medio ambiente, que es el nuevo colonialismo. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta declaración? Acaban de preguntar algo más, ¿no? Te estoy preguntando porque Evo llama a luchar contra el colonialismo ambiental. O sea, hay varios títulos respecto, por ejemplo, a lo que se ha ido, los trabajos que se han hecho, que se quieren hacer en la Amazonía. Entonces, hay esta pregunta latente, pero quiero saber cuál es tu pregunta, cuál es tu respuesta respecto a este tema. De que sí, el ambientalismo es una nueva forma de colonialismo. Evidentemente, los recursos naturales que tiene la Amazonía, el agua, su capacidad de producción de oxígeno, la biodiversidad, incluso sus recursos de subsuelo, lo convierten en un territorio importante en la geopolítica de casi todos los estados o todas las potencias económicas que hay en el planeta, desde la Unión Europea, si no llega a sobrevivir, China, Estados Unidos, etcétera. Pero yo considero que es muy exagerado sostener que el ambientalismo es una nueva forma de colonialismo, tomando en cuenta que yo creo que la conservación del medio ambiente va a ser un eje del pensamiento político, no solamente boliviano, sino mundial durante las próximas décadas. La conservación del medio ambiente era algo que tú podías ignorar durante los 70, podías ignorarlo durante los 80, no, ahora no. Ahora es simplemente estúpido o suicida. Entonces, no, así, si quieres una respuesta directa, no creo que el ambientalismo vaya a ser ninguna forma de colonización. Para vos, Esther, en este caso, ¿te parece que sea una forma de colonialismo el ambientalismo? En cierto sentido, sí. Es decir, en tanto que el ambientalismo considera a la naturaleza todavía considera la naturaleza como un objeto, ¿no? Y en ese sentido sí hay una ruptura con la forma de pensar de nuestros pueblos indígenas, que consideran a la naturaleza como sujeto, que incluso siente, que vive y que siente como un ser humano. Entonces es parte de la comunidad. Cuando hablamos de colonialismo, estamos pensando en el hombre como lo primero, como lo más importante de todo, como el centro del universo, del mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de descolonización y retomamos lo que se dice, los saberes de nuestros pueblos, vemos que el hombre no es el centro y que la comunidad de seres humanos tampoco, porque la comunidad no está compuesta solo por seres humanos, sino también por los animales, por la naturaleza, las plantas. Entonces sí, ahí el ambientalismo frente a lo que piensan nuestros pueblos indígenas se queda corto, porque el ambientalismo todavía no ha llegado a considerar a la naturaleza como un ser que siente y que tiene una espiritualidad, así como el ser humano. Otro tema también, Carlos, respecto a lo que estamos avanzando a la temática, es, nos hemos descolonizado, por ejemplo, de la intromisión de Estados Unidos. Por ejemplo, ahí creo que el presidente siempre sale a relucir eso como un gran objetivo y un logro para su gobierno. ¿Tú lo ves así? Antes de continuar, quisiera, antes de responder tu pregunta, me gustaría continuar con la línea de reflexión de Esther. Uno de los aportes, una de las ideas más interesantes que han emergido a raíz del proceso de cambio y de la Asamblea Constituyente es justamente la idea del suma camaña o el vivir bien, que se presentaba como una especie de alternativa, a anteriores paradigmas de desarrollo, una alternativa al propio desarrollo y, en pocas palabras, una forma de concebir lo social sin alejarlo de lo comunitario y de lo ambiental, ¿no? Es más o menos la triada dentro del pensamiento del vivir bien, de acuerdo a personas como Simón Yampara, si no me equivoco, es una relación de equilibrio y complementariedad entre individuo, comunidad y naturaleza, ¿no? Pero es también muy difícil decir que se ha llegado a instituir como una forma como una especie de guía de las políticas públicas en Bolivia. O sea, no tengo ninguna duda acerca de iniciativas como el TIFNIS,
son un ataque frontal y directo contra esta forma de ver el mundo, que obviamente tiene sus respuestas también en cuestiones estructurales. Los extractivismos en Bolivia y en Latinoamérica son una cuestión que uno no responde al capricho de un gobierno, sino una coyuntura económica internacional donde China se convierte en el principal eje de tener más recursos naturales. Y en segundo lugar, porque de la extracción de estos recursos naturales depende tu supervivencia como Estado. Así que por lo tanto, yo creo que son paradigmas que no podemos desechar, por supuesto, son aportes, si tú quieres, de Bolivia, y Bolivia rara vez ha aportado al mundo con ideas de este calibre, ¿no? Decir, oigan, reemplacemos el Producto Interno Bruto como una unidad de medida para el bienestar de la sociedad. Pensemos en nuevas formas de ver qué es realmente vivir bien. Esos son aportes que no podemos desecharlos, por supuesto, pero bueno, no sé si podemos decir que se encuentran en vigencia. Y respecto a la segunda pregunta que me hiciste, que fue... Que el gran logro, o al menos sale a relucir el presidente, que ha sido nos hemos descolonizado... de los Estados Unidos. O sea, tenemos un margen de independencia política muchísimo más amplio que el que teníamos hace 10 años, y eso es totalmente innegable. No hay un embajador estadounidense diciéndonos quién tiene que ser nuestro ministro de turno, y eso definitivamente es un logro, es un logro que no puede ser pasado por alto en cuanto vemos los últimos años de evolución política en Bolivia, ¿no? Sí, tenemos mayores márgenes de autonomía respecto a Estados Unidos, pero Estados Unidos sigue siendo una potencia con la cual la cual puede definitivamente afectarnos a la larga, ¿no? Entonces, pero sin embargo, sí, hemos tenido muchos avances en cuanto a la preservación y ampliación de nuestra soberanía como Estado durante los últimos años, y solamente un antipatriota podría criticar eso. Perfecto. Bueno, no sé si la gente quiere participar en este tema. Vamos a habilitármelo, Juanito, al 240-8072 para que la gente también participe. 240-8072. Bueno, Esther, respecto a este tema que ya estamos avanzando ya en el momento coyuntural, en el momento de la descolonización que el presidente siempre ha apuntado con relación, por ejemplo, a dejar ciertas prácticas coloniales, pero que vemos que en la realidad se siguen manteniendo estas estructuras, ¿no es así? Para ir ya un poco yéndonos a las conclusiones, es decir, tendremos que recuperar ciertos aspectos, hacer nuevas concepciones para ir identificando este tema, o simplemente es que ya vivimos con eso, porque tú hablabas en un principio del programa respecto a que va más allá, va una cultura, va una forma de ser, es la manera de vivir de las personas, es decir, que no estamos ajenos de esa colonización o de esa descolonización. Yo creo que más bien hay una unión de culturas que se han ido formando en este tema. Entonces, ¿cuál es tu opinión, concluyendo este tema? Sí, efectivamente, el cambio está en todos estamos afectados por el problema de la colonización, y en este sentido, no solamente depende del gobierno. Hola, sino de perdón. Sí. Hola, buen día, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, me llamo Donovan Osorio. ¿Con quién? Perdón, no escuché. Donovan Osorio. Osorio, ¿cómo estás? ¿De dónde me llamas? De Achumani. ¿Qué tal, Osorio? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema de la descolonización que estábamos hablando? Yo pienso que la historia de la humanidad está hecha o sea, en realidad nos hemos perdido con la palabra originario, que no existe, ¿no? En realidad somos una sucesión de cosas, malas o buenas, ¿no? A veces vemos la historia con mucho maniqueísmo, o sea, buenos y malos. Resulta, por ejemplo, que muchos no sabemos que el indigenismo, el indianismo a veces provoca distorsionar un poco la historia, viéndonos mucho el ombligo y no viendo lo que ha pasado en todo el resto de la humanidad, que son sucesiones de colonialismos. Ahora, obviamente, creo que hemos enfocado mal el colonialismo, digamos, hacia nosotros mismos, porque vivimos una hipocresía, es decir, mucha gente cree que habla un idioma originario, pero no lo habla ni siquiera bien, y estamos hablando el castellano a medias, ¿no? Nos olvidamos, por ejemplo, que los guaraníes quisieron invadir el Tahuantinsuyo, por ejemplo, buscando el Candire. Y ahí, por ejemplo, hay una distorsión del regionalismo tarijeño cruceño, escondiéndose en una falsa situación de que supuestamente el Tahuantinsuyo invadió las tierras bajas, cuando fue el guaraní, que junto con otros españoles invadieron el Tahuantinsuyo.
Y lo mismo los incas invadieron también a otros pueblos, haciéndoles cosas terribles, los guaraníes también, como los españoles a los indios. Entonces ahí la categoría indio o indígena no es nuestra, es una categoría de otros que nos ven hacia nosotros. Porque, por ejemplo, la aymara igual es un término colonial, es un idioma, porque cada pueblo que habla aymara tiene su identidad, que no ha sido reconocida ni siquiera por la constitución política. Y ahora hacemos creer que la descolonización es cambiar nombres a las plazas y eso no. La descolonización básicamente es entender el fenómeno, el proceso, la fenomenología de que nos lleva a entender quiénes somos ahora. No es cuestión, ¿no?, de estar echándole la culpa a todo el mundo, ¿me entienden? Y con respecto a la descolonización, bueno, hay también sus matices, ¿no? Perfecto. Obviamente no nos íbamos a dejar oprimir, ¿no? Perfecto, hermano. Pero creo que eso es lo que ahí falta en la discusión. Sí, no, muy importante, gracias. Después no hemos tocado el tema de la lengua, ¿no? Del lenguaje, es decir, de mantener el lenguaje aymara, quechua, es decir, conservamos nuestra independencia de esa descolonización, por ejemplo, de española. ¿Cómo no hemos podido apreciar ese tema, Carlos? ¿Cuál es su opinión que tiene respecto a esto, no? Claro, efectivamente, un poco también complementando la intervención de la persona que llamaba, que es completamente pertinente y hay que considerarla. Efectivamente, y quiero rescatar algo de eso, no podemos culpar a todo el mundo y ser nosotros las víctimas, ¿no? Es decir, por eso ahí entra el tema de cuál es nuestro aporte al cambio, cuál es nuestro aporte a la descolonización, el aporte diario, ¿no? Y claro, sí tenemos influencia de muchas culturas, pero lo que ahora estamos buscando es recuperar lo que queda de nosotros, que efectivamente ha sufrido transformaciones en el tiempo, transformaciones por otras culturas, pero todavía hay remanentes, existen todavía comunidades en el altiplano, existen, en el oriente también, ¿no? Y ahora el tema del lenguaje es completamente pertinente. Hay que recuperar el lenguaje, no como imposición. Ahí tenemos un problema, no como imposición, sino quien realmente está interesado en conocer su cultura tiene que recuperar el lenguaje, porque el lenguaje no solamente es otro idioma, sino que es una forma de pensar, es una espiritualidad, es un sistema de creencias también que es completamente diferente al de otra lengua, ¿no? Entonces, cuando recuperamos el lenguaje, también recuperamos una riqueza cultural que no debe perderse. Perfecto. Importante, Carlos, respecto, por ejemplo, Ecuador impulsó el tema de recuperar, ¿no?, sus lenguas, y muchos otros países están en ese proceso, entendiendo que es parte de su cultura y es bueno, porque enriquece tu sociedad. Tú compartes esta noción de que tenemos que recuperar nuestras lenguas, tenemos que recuperar nuestras tradiciones, o es que... Entiendo perfectamente hacia dónde vas, y creo que deberíamos pensar más allá de Latinoamérica en este sentido. Bolivia no es el único estado que está tratando de descolonizarse, Ecuador tampoco. De hecho, la mayor ola de descolonización que ha visto la humanidad se dio luego después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y tenemos ejemplos como las Coreas, Vietnam, China, principalmente la región asiática, con estados que después se han convertido en económicamente muy exitosos, después también yo considero haberse descolonizado exitosamente, aún manteniendo contacto con sus tradiciones milenarias, con la tradición histórica de las naciones que han habitado sus territorios, sin necesariamente privarse de las herramientas y los avances que ha traído consigo la llegada de los occidentales, por así decirlo, a todo el mundo. Entonces, obviamente parte eso también de la lengua, pero también parte de una no idealización del pasado. Creo que el compañero que intervino hace un momento no se equivoca al decir que también el pasado no es nada que idealizar. Ciertamente había tendencias expansionistas e imperialistas en el imperio inca, y son cosas que, bueno, ya hemos dejado atrás. Entonces, pero creo que la pregunta sigue siendo, y usted, televidente, tiene que responderla, es ¿qué define una situación colonial? Para preguntarse si Bolivia necesita descolonizarse, y si usted va a coincidir conmigo en que el principal rasgo de una situación colonial es el racismo. La pregunta es, ¿Bolivia sigue siendo racista?
A ver. Ahí vamos. Hola, buen Qué día, rápido. ¿con quién tengo el gusto? Ah, bueno. Es una Qué buena pregunta. rápido. Es una buena pregunta la Sí, que va. acabas de hacer, O sea, porque, claro, preguntando. Porque si ya no somos una sociedad racista, si ya no somos la sociedad pigmentocrática que criticaba Lina. Buen día, hola, buen día, ¿con quién tengo el gusto? Con René, por favor, con René. Hola, René, ¿cómo estás? ¿De dónde me llamas? aquí de San Pedro. René, ¿cuál es tu opinión? Seguimos Me parece, en términos de legalidad, de ser coherentes, absurdo el criterio de colonialismo. En estos tiempos tan modernos, en estos tiempos donde prácticamente la humanidad, no hablaremos de conglomerados humanos, la humanidad ya ha pisado Marte. Ya no podemos hablar de incoherencias, de conceptos ancestrales donde la gente, especialmente en el Nuevo Mundo, la gente no tenía ni siquiera había descubierto el hierro, sus armas eran de maderas, no habían descubierto ni siquiera el concepto de círculo y todos esos aspectos que en Occidente ya habían avanzado. Y lo peor definitivamente para mí, para mi criterio simple, en este lado, al menos ahora que dicen que las razas originarias tienen 5.000 años de antigüedad y que son las más antiguas, son supermilenarias. Imagínense, 5.000 años, ¿qué han hecho? No han hecho nada, no han descubierto los conceptos básicos de la ciencia que en Occidente, que en Europa, que en Asia ya habían descubierto la pólvora, imagínense. Entonces es absurdo que ahora que nos vengan a dar ese concepto de no al colonialismo, absurdo definitivamente. Gracias. Entonces definitivamente para mí es un eslogan político propiciado por este gobierno que no sabe qué hacer por mantenerse René, en la mamadera. gracias. Muy amable, gracias. Nos vemos. Bueno, por eso yo decía y les preguntaba, chicos, si podemos hablar a estas alturas de colonialismo o descolonización, ¿no? Un tema que siempre va a estar latente. Y un tema que la audiencia seguro va a querer participar. Me alegra mucho que nos llamen tanto, en serio. Pero antes de continuar, o sea, creo que... Tenemos otra llamada. Sí, buen día, pero- ¿con quién tengo el gusto? Sí, con José Luis. José Luis, ¿de dónde me llamas? De Obraje. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que Bolivia es muy racista. O sea, ¿crees que se Es mantiene? extremadamente racista. Es ignorante de su propia cultura y su historia. Sí, pero me parece muy fuerte. Sí, muy fuerte. sí, porque por ejemplo el señor anterior, por ejemplo, es muy determinista y no sabe, por ejemplo, que muchos descubrimientos de estos 5.000 años de cultura o lo como quieras llamar han aportado a la humanidad. Y es por eso es que él es racista consigo mismo. Pero al mismo tiempo también el MAS ha deslegitimado lo indígena. Por eso es que ese señor habla así, porque el MAS, el colonialismo no es un discurso del MAS. El MAS se ha apropiado del colonialismo como de la huipala. La han terminado destruyendo. Porque justamente lo que el MAS ha querido hacer es que tengamos una opinión contraria al colonialismo, a la descolonización, y vuelve el racismo contra los indígenas. Por ejemplo, Fondioc, pero si usted va a Tarija o Santa Cruz, la corrupción es peor que el Fondioc. ¿Quiénes son los ministros que están gobernando Bolivia? Son todos de la media luna, que están llevando una agenda neoliberal. Y todo eso conlleva que el racismo vuelva. En realidad nada ha cambiado, todo está empeorando, el racismo, el regionalismo. Que igual el regionalismo es una ignorancia de quiénes son en Tarija y Santa Cruz. No se dan cuenta que son producto de la invasión incaica también. Gracias. Gracias José Luis por la opinión. Sí, que estamos yendo al final del programa, así Pero, que ¿sabes qué? necesito, Yo creo que necesito hacer un par de declaraciones. No, Continúa, sí, pero continúa. yo creo que evitemos hablar del racismo, ¿no? Me parece un tema muy fuerte. Claro, siempre en el marco del respeto, pero ¿qué querías aclarar? ¿Qué quieres decir? Respecto a los dos últimos comentarios, o sea, respondiendo a la persona que afirmaba de que era una pérdida de tiempo hablar de la necesidad de descolonizarse, es decir, estamos hablando de uno de los ejes centrales del pensamiento político boliviano. Esto ocupó la cabeza desde Simón Bolívar hasta Álvaro García Linera y todos los políticos académicos que vienen de por medio. Es decir, la situación de colonialidad del Estado boliviano, la necesidad de descolonizar, salir de las situaciones pigmentocráticas, de las estructuras, de una situación estructuralmente racista en el Estado boliviano, es una necesidad del pensamiento político boliviano, es una necesidad real. Tengo otra llamadita más. Una llamadita más. Buen día, ¿con quién respecto tengo el gusto? Hola, buen día.
Son bien Hola. participativos. Hola, Hola, habla Hugo. ¿con quién hablo? Hugo, Hugo, ¿cómo estás? ¿De dónde me llamas? ahí estamos. Mira, directamente al punto, yo diría lo siguiente. No interesa mucho la nacionalidad, porque en Bolivia somos un conjunto de naciones. Lo que interesa es ser el mejor en el área que estemos. Eso nos va a llevar a una superación personal desde todo punto de vista. Veamos del oriente, del occidente. Entonces lo que nos interesa es ser el mejor en nuestra área, de tal forma de que nosotros podamos, sin hablar de racismo, descolonización, todo aquello, ser los mejores y avanzar en la humanidad, porque no nos olvidemos que el hombre es un ser caótico, ya, que cada uno tiene ideas y cada uno tiene su forma de ser. Por ejemplo, en el Alto es una idiosincrasia especial. Todos son dirigentes, todos quieren guiar, y cuando hay muchas guías es que hay tropiezos. Entonces, bajo ese punto de vista, yo diría que luchemos los bolivianos por ser bolivianos y los mejores, no a nivel nacional, sino a nivel total, mundial, a nivel humanidad. Estudiemos, hagamos todo lo mejor que podamos y tengamos también conciencia de lo que se está perdiendo en el mundo. Gracias. Gracias Hugo, por su participación. Bueno, distintos temas están abordando, te doy el espacio de Esther. ¿Cuál es tu primera opinión respecto a estas llamadas que hemos tenido? Bueno, creo que es importante aclarar respecto a la participación que mencionaba, que estamos ya en la modernidad y no tiene sentido hablar de la descolonización, que ya hemos llegado a la luna, que hay una tecnología importante, casi incuestionable. Mencionar que, por ejemplo, los incas en Tiwanaku tenían un sistema de tecnología tal que para la construcción de sus templos manejaban piedras enormes que hasta ahora no se sabe cómo las transportaban, ¿no? Y que han resultado han permanecido durante siglos. Por otro lado, sistemas de riego que hasta el día de hoy las tecnologías más avanzadas no pueden repetir. Entonces tampoco podemos desconocer lo que ha sucedido en el pasado y que ha tenido más impacto de lo que sucede ahora, ¿no? Hay que tener cuidado, mucho cuidado con las ideas capitalistas de amor a la tecnología, de defensa de estas tecnologías destructivas de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Tenemos que saber diferenciar esto, porque ahora ya tenemos advertencias, por ejemplo, de que la humanidad está yendo a su propia autodestrucción. Entonces, realmente el capitalismo es un sistema incuestionable. Por eso está la descolonización, para plantear una postura crítica frente a ello. Perfecto. Se nos ha ido el tiempo. Oh, sí. Solamente tengo que despedir, Carlitos. Ok. Él está muy resfriado, comprendan. Sí. Pero, Pero, gracias. Quiero sí, simplemente saludar a Ricky y a los observatoriobolivia.org que van difundiendo nuestros videos. Esto ha sido Círculos Amigos, Amigas. Gracias por su compañía. Hasta el domingo.